De camino a una operación crucial, un reputado cirujano es detenido por una mendiga que le grita: «No entres en el hospital, te van a tender una trampa». Atónito, entra en el hospital cargado con una duda que no puede ignorar. Minutos. Después, descubre fallos quirúrgicos que podrían arruinar su carrera, y está claro que alguien quería eso. Mira hasta el final para ver el desenlace. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El Hospital San Rafael de 1900, Guadalajara se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. Sus paredes blancas, reflejando la luz como un faro de esperanza para muchos. Para el doctor Alejandro Montero, sin embargo, hoy representaba mucho más que otro día, salvando vidas. Después de 15 años de carrera impecable, técnica quirúrgica innovadora y resultados que habían puesto al hospital en el mapa de la excelencia médica nacional, finalmente competiría por el puesto de director de cirugía. Estacionó su modesto sedán en el lugar asignado, sintiendo ese peculiar cosquilleo en las manos que siempre precedía a los grandes desafíos. La junta directiva evaluaría su candidatura esa misma tarde, tras la compleja cirugía cardiovascular que tenía programada, una operación que podría consolidar definitivamente su reputación. Mientras organizaba mentalmente los pasos del procedimiento quirúrgico, algo captó su atención desde el otro lado de la calle. Una pequeña figura lo observaba fijamente desde la sombra de un ahuehuete. Una niña de no más de 7 años, con un vestido desgastado, descalza, y con una intensidad en la mirada que resultaba desconcertante. Probablemente sea hija de algún paciente, pensó Alejandro mientras tomaba su maletín. Pero antes de mimetició que pudiera dar 2 pasos hacia la entrada principal, la niña cruzó corriendo la calle y se plantó frente a él con una urgencia que lo paralizó. «No entre al hospital, doctor. Lo van a culpar de algo terrible». La voz de la pequeña era aguda pero firme, sus ojos almendrados clavados en los suyos con una determinación impropia de su edad. Alejandro se quedó inmóvil, no tanto por las palabras, sino por algo en aquella mirada que despertó en él un eco distante, una resonancia emocional que no lograba ubicar. Esos ojos tenían un aire familiar que lo perturbó profundamente. «¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes que soy doctor?», preguntó, agachándose para quedar a su altura. «Me llamo Lupita». «Lo conozco porque mi mamá trabajaba aquí», respondió la niña, retrocediendo un paso pero sin apartar la mirada. «Anoche me escondí en la sala de suministros porque no tenía dónde dormir. Escuché a 2 doctoras hablando de usted». Había algo en el rostro de la niña, en la forma en que arrugaba ligeramente la nariz al hablar, que le resultaba dolorosamente familiar. Le recordaba a Mariana, su exesposa, la brillante neurocirujana con quien había compartido 5 años de matrimonio antes de que todo se desmoronara en un divorcio amargo y sin hijos. O al menos, eso era lo que él creía. «¿Qué escuchaste exactamente?», preguntó, intentando que su voz sonara tranquila mientras un escalofrío recorría su espalda. La doctora de pelo corto dijo que cambiarían algo en sus instrumentos para la cirugía de hoy, que así usted cometería un error grave y nunca sería el jefe. Lupita hablaba con una precisión inquietante. La otra doctora, la que siempre usa aretes grandes, dijo que el doctor Navarro lo tenía todo planeado. El doctor Héctor Navarro era el subdirector médico y su principal competidor por el puesto. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. La acusación era demasiado grave como para ignorarla, pero también demasiado fantástica como para creerla sin más, viniendo de una niña desconocida. «¿Y por qué me estás contando esto? ¿Por qué te importa?». La niña bajó la mirada por primera vez, retorciendo la tela desgastada de su vestido entre los dedos. «Porque usted operó a mi abuelita el año pasado, ella dijo que usted tiene manos de ángel, y porque…». Dudó un instante. «Porque tengo miedo de que le hagan daño». El reloj marcaba las 7:45. En 15 minutos comenzaría la reunión preoperatoria. Alejandro evaluó rápidamente sus opciones. Podía ignorar la advertencia y seguir con su día según lo planeado,
o podía tomar precauciones adicionales, aunque eso significara parecer paranoico ante su equipo. ¿Tienes hambre, Lupita?, preguntó finalmente. La niña asintió tímidamente. Ven, conmigo. Primero desayunaremos algo en la cafetería y luego veremos qué hacer con esta información. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora. Alejandro compró un sándwich, fruta y un chocolate caliente para Lupita, quien devoraba la comida como si no hubiera probado bocado en días. Mientras ella comía, él la observaba con creciente inquietud. El parecido con Mariana era demasiado evidente para ser coincidencia. La forma de sus ojos, el perfil, incluso ciertos gestos, era como mirar una versión en miniatura de la mujer que una vez había amado. Lupita, ¿dónde está tu mamá ahora? La niña masticó lentamente antes de responder. Se fue hace mucho tiempo. Mi abuelita cuidaba de mí, pero ahora ella también está muy enferma y no puede levantarse de la cama. ¿Y tu papá? No lo conozco. Mamá nunca habló de él. Un pensamiento perturbador comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Mariana había desaparecido durante casi 8 meses antes de que firmaran el divorcio. Le había dicho que necesitaba tiempo para pensar, que haría una estancia de investigación en Monterrey. Cuando regresó estaba cambiada, distante, y el divorcio fue rápido y frío. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse en el problema inmediato. Si lo que Lupita decía era cierto, alguien planeaba sabotear su cirugía. Y aunque fuera una historia inventada, había algo en esta niña que despertaba en él un instinto de protección casi visceral. ¿Sabes los nombres de las doctoras que escuchaste? Una se llama Sofía, la otra no sé, pero siempre la llaman doctora L. Alejandro sintió un escalofrío. La doctora Sofía Mendoza era la anestesióloga asignada a su cirugía de hoy. Y doctora L podría ser Leticia Vega, la asistente quirúrgica principal del doctor Navarro. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Lupita, quiero que me esperes aquí. Voy a hablar con alguien de confianza y volveré por ti, ¿de acuerdo? La niña asintió, pero antes de que Alejandro pudiera levantarse, lo agarró de la manga. Tenga cuidado, doctor. Son personas malas. Con un nudo en la garganta, Alejandro se dirigió a la oficina de la única persona en quien confiaba plenamente en ese hospital, la enfermera jefe Dolores Ruiz, quien había sido su mentora desde que era residente. Si alguien podía ayudarlo a navegar esta situación sin crear un escándalo prematuro, era ella. La encontró revisando los horarios del personal, sus lentes de lectura en la punta de la nariz. Alejandro, llegas temprano. ¿Nervioso por la gran cirugía?, preguntó sin levantar la vista. Doña Lola, necesito su consejo. Ha surgido una situación complicada. Mientras Alejandro relataba su encuentro con Lupita, el rostro de Dolores fue transformándose de la curiosidad a la preocupación y finalmente a la indignación. No sería la primera vez que Navarro juega sucio, murmuró quitándose los lentes. ¿Recuerdas el caso del doctor Fuentes hace 3 años? También competía por un puesto importante. Pero esto es diferente. Estamos hablando de poner en riesgo la vida de un paciente. Exactamente por eso debemos ser cautelosos. No podemos lanzar acusaciones basadas en el testimonio de una niña sin hogar, por muy convincente que parezca. Dolores lo miró fijamente. ¿Qué te inquieta más, Alejandro? ¿La posible sabotaje o el hecho de que esa niña te recuerde a Mariana? La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Dolores era la única que conocía los detalles de su doloroso divorcio. Ambas cosas, admitió finalmente. Hay algo en Lupita que no puedo ignorar. Y si lo que dice es cierto, entonces haremos lo siguiente. Dolores se levantó con determinación. Yo revisaré personalmente cada instrumento quirúrgico antes de la operación. Mientras tanto, averiguaré discretamente si ha habido cambios de último momento en el personal asignado a tu cirugía. ¿Y qué hago con Lupita? Por ahora, manténla cerca. Si realmente escuchó esa conversación, podría estar en peligro. Conozco a alguien en trabajo social que puede ayudarnos a determinar su situación familiar sin levantar sospechas.
Cuando Alejandro regresó a la cafetería, encontró a Lupita dibujando tranquilamente con un bolígrafo en una servilleta. Era un dibujo sorprendentemente detallado del hospital, con pequeñas figuras que representaban al personal. «Es hora de irnos, Lupita», dijo, extendiendo su mano. «¿Te gustaría conocer mi oficina? Tengo lápices de colores que puedes usar mientras trabajo en algunos papeles». La niña sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro y provocó en Alejandro una emoción que no sentía desde 1900, hace años. Sin saber por qué, estaba seguro de que aquel encuentro casual cambiaría su vida para siempre, mucho más allá de lo que concernía a su carrera profesional. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Alejandro no podía quitarse de la cabeza la inquietante posibilidad de que aquella pequeña desconocida fuera en realidad su hija. Una hija cuya existencia le había sido ocultada durante 7 años. La oficina del doctor Montero era un reflejo de su personalidad, ordenada, funcional, pero con pequeños detalles que revelaban su lado humano. Una planta de sábila en la ventana, fotografías de pacientes recuperados y un viejo microscopio que había pertenecido a su padre. Mientras Lupita dibujaba concentrada en un rincón, Alejandro revisaba el expediente del paciente que operaría esa tarde. Don Miguel Ángeles, un respetado profesor universitario de 62 años, con una compleja malformación arteriovenosa que requería una intervención delicada. El tipo de cirugía que podía definir carreras o destruirlas si algo salía. En su teléfono vibró con un mensaje de Dolores. Cambios en el equipo quirúrgico. Sofía Mendoza sustituida por Ricardo Telles como anestesiólogo. Leticia Vega añadida como asistente adicional. Instrumentistas también modificados. El estómago de Alejandro se contrajo. Las palabras de Lupita comenzaban a confirmarse. Con dedos temblorosos respondió: ¿Quién autorizó los cambios? La respuesta llegó casi de inmediato. Navarro alegó optimización de personal para caso crítico. Alejandro miró a Lupita, quien ahora dormitaba sobre sus dibujos. ¿Cómo era posible que esta niña hubiera escuchado algo tan específico? ¿Y si todo era una trampa elaborada precisamente para desestabilizarlo antes de la importante cirugía? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marisol Jiménez, la trabajadora social en quien Dolores confiaba. «Buenos días, doctor Montero», saludó en voz baja al ver a la niña dormida. «Doña Lola me puso al tanto de la situación». «¿Pudo averiguar algo sobre ella?». Marisol asintió cerrando la puerta tras de sí. «Su nombre completo es Guadalupe Sánchez. Tiene 7 años y medio. Su abuela, Concepción Sánchez, está internada en el Hospital General con cáncer terminal. Ha estado cuidando de la niña desde que su madre desapareció hace aproximadamente 3 años. Desapareció. La palabra resonó como un eco en la mente de Alejandro. Según los registros, Teresa Sánchez trabajó en este hospital como auxiliar administrativa hasta hace 3 años. Un día simplemente no se presentó a trabajar. Dejó a la niña con su madre y nunca regresó. ¿Y el padre? No hay registro de él. El certificado de nacimiento solo menciona a la madre. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Teresa Sánchez. El nombre no le resultaba familiar, pero eso no significaba nada. Mariana podría haber usado otro nombre. ¿Hay alguna foto de la madre en el expediente? Marisol negó con la cabeza. Solo documentación básica, pero hablé con una enfermera que la conoció. Dice que era muy reservada, pero extremadamente eficiente. Trabajó principalmente en el área administrativa del Departamento de Neurocirugía. El departamento que Mariana había dirigido antes de su misteriosa ausencia y posterior renuncia. ¿Qué pasará con Lupita ahora? Su abuela está muy enferma. Debería ir a un albergue temporal mientras determinamos si hay otros familiares que puedan hacerse cargo, explicó Marisol. A menos que usted tenga otra sugerencia. Antes de que Alejandro pudiera responder, Lupita se despertó sobresaltada. «¡Ya vienen! ¡La operación!», exclamó, con los ojos aún nublados por el sueño. Alejandro se acercó a ella y le habló con suavidad.
Tranquila, Lupita, estás a salvo. La niña lo miró fijamente, luego a Marisol, y su expresión cambió a una de desconfianza. Es una amiga, explicó Alejandro. Está aquí para ayudarnos. Lupita se relajó ligeramente, pero sus pequeñas manos seguían aferradas al borde de la mesa. Entonces, sorprendiendo a los adultos, sacó de su bolsillo un teléfono celular antiguo y desgastado. «Lo grabé todo», dijo, con una mezcla de orgullo y miedo, para que me creyeran. Alejandro y Marisol intercambiaron miradas de asombro mientras la niña manipulaba el aparato con la destreza de quien ha aprendido a sobrevivir por sus propios medios. Tras unos segundos, el teléfono comenzó a reproducir una grabación. No puede ser cualquier instrumento, tiene que ser la pinza vascular principal. La voz femenina era claramente reconocible como la de Sofía Mendoza. Navarro garantiza que parecerá un error humano. Montero quedará fuera de la competencia y posiblemente enfrente una demanda por negligencia. Esta segunda voz pertenecía indudablemente a Leticia Vega. Pero ¿y el paciente? ¿Sobrevivirá? Probablemente. Navarro dice que el riesgo es aceptable, considerando lo que está en juego. La grabación continuaba, detallando cómo modificarían sutilmente una de las pinzas vasculares para que fallara en el momento crítico de la operación, causando una hemorragia que, si bien no sería necesariamente fatal para el paciente, arruinaría la reputación del doctor Montero. «Dios mío», murmuró Marisol, llevándose una mano a la boca. «Esto es criminal». Alejandro se sentía físicamente enfermo, no solo por la conspiración, sino por la frialdad con la que sus colegas discutían poner en riesgo la vida de un paciente. «¿Cómo conseguiste grabar esto, Lupita?», preguntó intentando mantener la calma. «Mi abuelita me enseñó a grabar cuando la gente dice cosas malas», respondió la niña con naturalidad. «Dice que es la única forma de que los pobres tengan pruebas cuando los ricos hacen cosas malas». Una sabiduría callejera que posiblemente le había salvado la vida a su paciente, pensó Alejandro. «Necesitamos llevar esto a la dirección inmediatamente», dijo Marisol. «No», respondió Alejandro, sorprendiendo a ambas. «El director es primo de Navarro. No podemos confiar en el proceso oficial, no aún». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Marisol, visiblemente preocupada. «Primero aseguro mi cirugía». Alejandro miró su reloj. «Tengo 90 minutos antes de entrar al quirófano. Necesito revisar personalmente cada instrumento y hacer cambios en el equipo». Se volvió hacia la trabajadora social. «Marisol, ¿podrías quedarte con Lupita hasta que termine? No podemos dejarla sola, no después de esto». «Por supuesto. Pero Alejandro, deberías considerar cancelar la cirugía. Es demasiado riesgoso». «¿Cancelar? Es exactamente lo que esperan que haga. Parecería inseguro, inestable. Además, don Miguel ha esperado meses por esta operación. Su condición es delicada». Alejandro se arrodilló frente a Lupita y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Fuiste muy valiente al advertirme y conseguir esta grabación. Gracias a ti, podré evitar que algo malo suceda. Ahora necesito que seas valiente un poco. Más si te quedes con Marisol mientras yo me ocupo de la cirugía. ¿Puedes hacer eso por mí?» Lupita asintió solemnemente. «Pero tenga cuidado, doctor. La doctora L dijo que tienen un plan B si usted descubre lo de los instrumentos». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Mencionaron cuál era ese plan B? La niña negó con la cabeza. Solo dijeron que tenían una sorpresa preparada. Alejandro se incorporó, su determinación más firme que nunca. «Entonces tendré que estar preparado para cualquier sorpresa». Con paso decidido, se dirigió primero a la oficina de Dolores. La encontró revisando meticulosamente un set de instrumentos quirúrgicos. «Encontré esto», dijo ella sin preámbulos, mostrándole una pinza vascular cuyo mecanismo de cierre había sido sutilmente alterado. Fallaría exactamente en el momento de clipar la arteria principal. «Tenemos la confirmación entonces», respondió Alejandro, mostrándole la grabación de Lupita. El rostro de Dolores pasó de la sorpresa a la indignación mientras escuchaba. «Esto va más allá de la competencia profesional.
Es un intento de sabotaje que podría costar una vida. Necesito que me ayudes a reconfigurar todo el equipo quirúrgico. No podemos confiar en nadie que haya sido asignado por Navarro. Ya, me adelanté, sonrió Dolores con fiereza. Contacté al doctor Valencia como anestesiólogo. Es de absoluta confianza y acaba de regresar de vacaciones. Oficialmente no está en el hospital hoy, pero vendrá como un favor personal. También reorganicé el equipo de enfermería con personal de mi total confianza. ¿Y los instrumentistas? Solo permitiré la entrada a Rosa y Joaquín. Han trabajado contigo durante años y pondrían las manos en el fuego por ti. Alejandro se asintió, sintiendo que parte de la tensión abandonaba sus hombros. Gracias, doña Lola. No sé qué haría sin usted. Lo que me intriga es la niña, dijo Dolores, guardando cuidadosamente los instrumentos quirúrgicos revisados. ¿Realmente crees que podría ser? No lo sé, interrumpió Alejandro. Las fechas coinciden, el parecido es innegable, pero no puedo permitir que eso me distraiga ahora. La vida de don Miguel está en juego. ¿Y después de la cirugía? Después, suspiró Alejandro, tendré que confrontar a Navarro con las pruebas y buscar respuestas sobre Lupita. A las 13:45, Alejandro entró al quirófano 3 del Hospital San Rafael. El doctor Valencia ya estaba preparando al paciente y el equipo reorganizado por Dolores trabajaba con la precisión de un mecanismo bien aceitado. Todo en orden, doctor Montero, informó Rosa, la instrumentista principal, tras la verificación final del equipamiento. Cada instrumento ha sido revisado y comprobado personalmente por mí. Alejandro asintió, sintiendo esa familiar claridad mental que siempre precedía a sus cirugías más complejas. Las preocupaciones sobre conspiraciones y posibles hijas secretas se disolvieron temporalmente, reemplazadas por un único enfoque: salvar la vida que tenía literalmente en sus manos. Bisturí, solicitó, y la operación comenzó. Durante las siguientes 4 horas, Alejandro navegó con precisión milimétrica a través del laberinto vascular del cerebro de don Miguel, desactivando metódicamente la peligrosa malformación arteriovenosa que amenazaba con causar un derrame cerebral devastador en cualquier momento. Justo cuando estaba por clipar la arteria nutricia principal, el momento más crítico de toda la intervención, la puerta del quirófano se abrió inesperadamente. Disculpen la interrupción. La voz del doctor Navarro resonó en la sala. Solo pasaba para ver cómo progresa esta fascinante operación. Alejandro no desvió la mirada del campo quirúrgico. Estamos en un momento crítico, Héctor. Te agradecería que nos permitieras concentrarnos. Por supuesto, respondió Navarro con falsa jovialidad. Solo quería asegurarme de que todo estuviera funcionando correctamente. Sus ojos se posaron brevemente en la bandeja de instrumentos, notando con evidente sorpresa que ninguno de los instrumentos preparados para el sabotaje estaba siendo utilizado. Parece que tienes todo bajo control, dijo con una sonrisa tensa. Te dejaré trabajar. Cuando la puerta se cerró tras él, Alejandro intercambió una mirada significativa con Valencia. La visita no había sido casual. Era el plan B que había mencionado Lupita, una distracción en el momento más crítico de la cirugía. Pinza vascular de 7 milímetros, solicitó Alejandro con voz firme. Rosa le entregó el instrumento perfectamente funcional. Y con precisión quirúrgica, Alejandro completó el procedimiento sin complicaciones. 3 horas después, cuando finalmente se quitó los guantes quirúrgicos, la operación había sido un éxito rotundo. Don Miguel se recuperaría completamente. Pero, mientras el equipo celebraba discretamente el resultado, Alejandro sabía que su batalla personal apenas comenzaba. Navarro ya estaría consciente de que su plan había fallado, lo que significaba que tanto él como Lupita podrían estar en peligro. Con ese pensamiento urgente en mente, se apresuró hacia su oficina, donde Marisol había prometido esperar con la niña. Pero al abrir la puerta encontró la habitación completamente vacía. Sobre su escritorio, una nota escrita apresuradamente por Marisol. Tuvimos que movernos.
El doctor Navarro estaba haciendo preguntas sobre la niña. Nos encontraremos en el lugar que Dolores conoce. Ten cuidado. El pulso de Alejandro se aceleró. La conspiración era más amplia y agresiva de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de su carrera profesional o de una posible paternidad oculta. Ahora, la seguridad inmediata de Lupita estaba en juego. El lugar que Dolores conoce resultó ser una pequeña casa en Tlaquepaque, un pintoresco barrio de artesanos en las afueras de Guadalajara. Pertenecía a Esperanza, la hermana de Dolores, quien había acogido a visitantes en apuros más de una vez a lo largo de los años. Cuando Alejandro llegó, ya pasaban de las 10 de la noche. Las calles empedradas estaban tranquilas, iluminadas por faroles que proyectaban sombras danzantes sobre las fachadas coloridas. Tocó el patrón acordado. 3 golpes suaves, una pausa, 2 más, y Dolores abrió la puerta casi de inmediato. «Gracias. Adiós, llegaste bien», susurró cerrando con llave tras él. Estábamos preocupados. En la sala encontró a Marisol sentada junto a Lupita, quien dormía acurrucada bajo una manta bordada con motivos huicholes. Esperanza, una mujer mayor de rostro amable, servía té de canela en tazas de barro. «¿Cómo? ¿Está ella?», preguntó Alejandro, señalando a la niña. «Asustada pero fuerte», respondió Marisol. «Tiene una resiliencia sorprendente para su edad». Alejandro se sentó pesadamente en un sillón de mimbre. El cansancio de la cirugía combinado con la tensión emocional comenzaba a pasarle factura. «¿Qué sucedió exactamente después de que me fui?». Marisol intercambió una mirada con Dolores antes de responder. «Aproximadamente 1 hora después de que entraste al quirófano, el doctor Navarro apareció en tu oficina sin previo aviso. Preguntó quién era la niña y por qué estaba allí. Pretendí ser del Departamento de Trabajo Social realizando una evaluación rutinaria, pero era evidente que no me creía. Cuando se fue», continuó Dolores, «recibí un mensaje de Rosa diciéndome que Navarro había entrado brevemente al quirófano. Durante la operación, supe entonces que el plan había fracasado y que buscarían otras formas de sabotearte. Decidimos trasladar a Lupita de inmediato». «Hicieron lo correcto», asintió Alejandro, aceptando agradecido la taza de té que le ofrecía Esperanza. «La operación fue un éxito completo, pero esto va más allá de una competencia profesional. La grabación de Lupita los incrimina en un intento de negligencia criminal». «El problema», intervino Esperanza, hablando por primera vez, «es que ustedes están enfrentando a gente poderosa. El doctor Navarro tiene conexiones en todas partes, desde la administración del hospital hasta la política local. Por eso debemos ser estratégicos», dijo Alejandro. «Navarro no sabe que tenemos la grabación. Cree que simplemente frustré su plan inicial». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Dolores. «Primero asegurar la protección de Lupita. Luego, investigar más a fondo la conexión entre ella y Mariana». Al escuchar ese nombre, Lupita se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Todos guardaron silencio hasta que la niña volvió a respirar profundamente. «Sobre eso», Marisol sacó una carpeta de su bolso. «Mientras esperábamos hice algunas llamadas. Una colega del registro civil me envió esto por correo electrónico». Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas. Contenía una copia del certificado de nacimiento de Guadalupe Sánchez. Su madre aparecía como Teresa Sánchez, sin mención del padre. La fecha de nacimiento coincidía exactamente, 7 años y medio atrás, justo durante el periodo en que Mariana había desaparecido de su vida. «No es concluyente», advirtió Marisol. «Necesitaríamos una prueba de ADN para estar seguros». «Hay algo más», añadió Dolores, sacando su teléfono. Le pedí a un antiguo colega del archivo que buscara expedientes del personal bajo el nombre de Teresa Sánchez. Mostró la pantalla a Alejandro. Era un formulario de contratación con una fotografía adjunta. Aunque el corte de pelo era diferente y usaba lentes, no había duda. Teresa Sánchez era Mariana Ochoa, su ex esposa. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Por varios minutos Alejandro no pudo hablar,
asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mariana no solo había ocultado su embarazo y el nacimiento de una niña, que probablemente era su hija, sino que había creado una identidad completamente nueva para trabajar en el mismo hospital, para luego desaparecer nuevamente hace 3 años. «Poroni, ¿qué?», murmuró finalmente. «¿Por qué tanto secreto? Nunca le negué nada, incluso después del divorcio mantuvimos una relación cordial. A veces las personas toman decisiones basadas en miedos que solo ellas comprenden», dijo Esperanza con la sabiduría de sus años. «Quizás cuando sepamos dónde está ahora, podamos entender sus razones». «Ese es el problema», intervino Marisol. «Según los registros, Teresa Sánchez dejó una carta de renuncia hace 3 años alegando problemas personales. Nadie la ha visto desde entonces. Su madre, Concepción, ha estado cuidando a Lupita», añadió Dolores. «Y ahora que ella está gravemente enferma, la niña quedará completamente sola», completó Alejandro, mirando hacia el sofá donde Lupita dormía. De pronto una idea lo golpeó. «Espera, ¿dijiste que Mariana trabajaba como auxiliar administrativa? ¿En qué departamento?» «Neurocirugía», respondió Dolores. «Bajo la supervisión del doctor Navarro, quien era jefe del departamento en ese entonces». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro. ¿Y si Mariana descubrió algo? ¿Algo sobre Navarro o sus prácticas que la puso en peligro? Eso explicaría su segunda desaparición, razonó Marisol. ¿Y por qué dejó a Lupita con su madre en lugar de contigo? «Para protegerla», murmuró Alejandro. «Para protegerlas a ambas». Un suave quejido interrumpió la conversación. Lupita se había despertado y los miraba con ojos somnolientos. «¿Doctor Montero?», llamó con voz pequeña. Alejandro se acercó y se sentó junto a ella. «Aquí estoy, Lupita, estamos a salvo». La niña se incorporó frotándose los ojos. «¿La operación salió bien?» «Perfectamente», sonrió él. «Gracias a tu advertencia». Lupita asintió, satisfecha, y luego miró alrededor, evaluando el nuevo entorno y las personas presentes, con la cautela de quien ha aprendido a sobrevivir adaptándose rápidamente. «Lupita», comenzó Alejandro con suavidad, «necesito preguntarte algo importante. ¿Recuerdas a tu mamá?» La niña bajó la mirada y asintió lentamente. «¿Sabes por qué se fue?» «Dijo que era para protegernos», respondió en voz baja, «que había gente mala que podría hacernos daño si se quedaba». «¿Te habló alguna vez de tu papá?» «Lupita». Levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los de Alejandro. «Dijo que mi papá era un doctor muy bueno, que salvaba vidas todos los días, que algún día lo conocería cuando fuera seguro». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Te mostró alguna foto de él?» «Tenía una», asintió la niña. «La guardaba dentro de un libro. Éramos los 3 juntos, pero yo era muy pequeña para recordarlo». «¿Sabes dónde está ese libro ahora?» «En la casa de la abuelita, escondido, debajo del colchón de mamá». Alejandro intercambió miradas con Marisol y Dolores. Necesitaban ir a ese apartamento lo antes posible, pero sin alertar a Navarro o sus aliados. «Lupita», intervino Marisol con dulzura, «¿sabes si tu mamá dejó otros documentos o cosas importantes en la casa?» La niña reflexionó un momento. «Tiene una caja con papeles en el fondo del armario. Dijo que si algún día le pasaba algo, yo debía darle esa caja a mi papá». «¿Te dijo cómo encontrar a tu papá?», preguntó Alejandro intentando mantener la compostura. «Dijo que cuando fuera el momento, él me encontraría a mí». Lupita lo miró directamente. «Como usted hizo hoy». Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se contuvo. No era momento para emociones, sino para acciones. «Necesitamos ir a ese apartamento», dijo finalmente, «esta noche». «Es demasiado arriesgado», objetó Dolores. «Si Navarro sospecha de la conexión entre tú y Lupita, podría estar vigilando el lugar». «No podemos esperar», insistió Alejandro. «Si esos documentos contienen pruebas contra Navarro, explicarían por qué Mariana tuvo que huir. Podrían ser nuestra única ventaja». «Yo puedo ir»,
ofreció Marisol. Nadie sospecharía de una trabajadora social visitando el hogar de una niña bajo protección estatal. Te acompañaré, dijo Esperanza. 2 mujeres mayores llamarán menos la atención que un hombre a estas horas. Reluctantemente, Alejandro aceptó el plan. Mientras Marisol y Esperanza se preparaban para salir, él se quedó con Lupita y Dolores, esperando ansiosamente. ¿Crees que realmente soy tu hija?, preguntó Lupita de repente, sorprendiendo a todos con su perspicacia. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Creo que es muy posible, Lupita, y si es así, te prometo que nunca más estarás sola. Aunque tengas problemas en el hospital por mi culpa. Especialmente entonces, sonrió él. Porque me has demostrado que hay cosas mucho más importantes que un cargo o una reputación profesional. La niña sonrió tímidamente y por primera vez Alejandro vio en ella no solo el reflejo de Mariana, sino también algo de sí mismo. La determinación, la capacidad de observación, la valentía frente a la adversidad. Mientras esperaban, Dolores preparó un sencillo caldo de pollo para cenar. Lupita comió con apetito, y Alejandro se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba simplemente observándola. Sus gestos, la forma en que soplaba cuidadosamente cada cucharada, cómo arrugaba ligeramente la nariz cuando algo le gustaba especialmente. Tras la cena, la niña comenzó a cabecear nuevamente. Alejandro la guió suavemente hacia el sofá y la arropó con la manta. ¿Me contarías un cuento?, pidió ella con voz adormilada. La abuelita siempre me cuenta uno antes de dormir. Claro, sonrió él, sintiendo una ternura que jamás había experimentado. ¿Conoces la historia de la niña valiente que salvó a un hospital entero? Lupita negó con la cabeza, sus párpados cada vez más pesados. Había una vez una niña muy especial, comenzó Alejandro improvisando, que tenía un don extraordinario. Podía ver la verdad cuando los demás solo veían lo que querían. Pero no había terminado la historia cuando Lupita ya dormía profundamente. Alejandro se quedó sentado junto a ella, contemplando su rostro pacífico, maravillándose ante la posibilidad de ser padre. Un deseo que había enterrado tras su divorcio, convencido de que esa oportunidad se había perdido para siempre. El sonido de la puerta lo sobresaltó. Marisol y Esperanza habían regresado, sus rostros tensos evidenciando que algo no había salido según lo planeado. ¿Qué pasó?, preguntó Dolores, ayudándolas a quitarse los abrigos. El apartamento había sido registrado, explicó Marisol en voz baja. Alguien estuvo allí recientemente, buscando algo. Cajones abiertos, ropa, fe esparcida. ¿Encontraron algo?, preguntó Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba. Esperanza asintió, sacando de su bolso una pequeña caja metálica y un libro viejo. Estaban exactamente donde Lupita dijo. Quien registró el lugar no conocía los escondites. Con manos temblorosas, Alejandro abrió primero el libro. Entre sus páginas, tal como Lupita había descrito, encontró una fotografía. Se le cortó la respiración. Era él mismo, 7 años más joven, sosteniendo a un bebé recién nacido. A su lado, Mariana sonreía radiante a la cámara. Una familia que nunca llegó a conocer. Es ella, murmuró. Es Mariana. Y ese bebé es Lupita, confirmó Marisol. Ya no cabe duda. Con el corazón aún más acelerado, Alejandro abrió la caja metálica. Contenía varios documentos. El certificado de nacimiento original de Lupita, donde figuraba como padre Alejandro Montero, una carta sellada dirigida a él y una memoria USB. Necesitamos ver qué hay en esta memoria, dijo, mostrándola a los demás. Mi computadora está en el estudio, ofreció Esperanza. Mientras Lupita seguía durmiendo pacíficamente, los 4 adultos se dirigieron al pequeño estudio. Alejandro insertó la memoria en la computadora y abrió el único archivo que contenía. Una carpeta con documentos escaneados, fotografías y un archivo de video. Las fotografías mostraban páginas de expedientes médicos, registros alterados y lo que parecían ser pruebas de un esquema de falsificación
de resultados de investigaciones clínicas. El nombre del doctor Héctor Navarro aparecía repetidamente vinculado a un estudio sobre un nuevo tratamiento neuroquirúrgico que había catapultado su carrera. «Dios mío», susurró Dolores al reconocer los documentos. «Este es el estudio que le valió a Navarro su prestigio internacional». Afirmaba tener una tasa de éxito del 94% con su técnica innovadora. Pero según estos documentos, señaló Alejandro, la tasa real era apenas del 46%. Falsificó los resultados, ocultó complicaciones y hubo pacientes que sufrieron consecuencias graves. Mariana descubrió todo esto mientras trabajaba en su departamento, dedujo Marisol, y por eso tuvo que desaparecer, completó Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Navarro debió descubrir que ella lo sabía. Con manos temblorosas abrió el archivo de video. La imagen de Mariana apareció en la pantalla, sentada en lo que parecía ser una habitación de hotel anónima. Se veía cansada pero determinada. «Alejandro», comenzó ella, mirando directamente a la cámara, «si estás viendo esto, significa que has encontrado a nuestra hija y que estás en peligro». El rostro de Mariana en la pantalla era como un fantasma del pasado materializado ante sus ojos. Más delgada, con el cabello más corto y una tensión evidente en sus rasgos, pero indudablemente ella. Alejandro contuvo la respiración mientras el video continuaba. «Primero necesito que me perdones», continuó Mariana con voz quebrada. «Ocultarte a nuestra hija fue la decisión más difícil de mi vida, pero en ese momento creí que era la única forma de protegerlos a ambos. Ahora sé que fue un error». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. «Durante mi trabajo en el departamento de Navarro, descubrí que falsificaba sistemáticamente los resultados de sus investigaciones. No eran solo números alterados en un estudio, Alejandro. Hubo pacientes que sufrieron secuelas permanentes, otros que no sobrevivieron a las complicaciones. Todo fue encubierto, modificado en los registros». La imagen se distorsionó brevemente, mientras Mariana se secaba una lágrima. «Cuando reuní suficientes pruebas, planeaba denunciarlo ante el comité de ética. Pero antes de poder hacerlo, Navarro me confrontó. Me ofreció dinero para callar, luego me amenazó. Cuando me negué, me dejó claro que iría tras de ti, que destruiría tu carrera. Y cuando supo de mi embarazo, su voz se quebró. Sugirió que los accidentes ocurren a las mujeres embarazadas todos los días». Alejandro sintió que una furia helada lo invadía. El monstruo con quien había trabajado durante años había amenazado a su familia, había obligado a Mariana a huir. «Decidí desaparecer», continuó ella. «Cambié mi identidad, di a luz en otro estado y regresé cuando Lupita tenía 1 año, con documentos falsos. Necesitaba seguir recopilando pruebas contra Navarro y el hospital era el único lugar donde podía hacerlo. Durante 2 años trabajé bajo su supervisión sin que me reconociera, documentando cada irregularidad. La imagen se movió cuando Mariana ajustó la cámara. Hace 3 semanas, Navarro recibió una propuesta para un nuevo ensayo clínico, uno que involucrará a cientos de pacientes. Si obtiene la dirección del hospital, tendrá control total sobre este estudio. No puedo permitirlo, pero tampoco puedo enfrentarlo sola. La USB contiene todas las pruebas que he reunido». Su rostro se acercó a la cámara, sus ojos suplicantes. «Voy a entregar esto al Comité Nacional de Bioética. Si algo me sucede, cuida de nuestra hija. Y por favor, detén a Navarro antes de que haga más daño». El video terminó abruptamente, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Alejandro se quedó inmóvil, procesando todo lo que acababa de escuchar. «Este video está fechado hace 3 años», murmuró Marisol finalmente, «justo antes de que Teresa Sánchez desapareciera del hospital. Y el comité nunca recibió ninguna denuncia», añadió Dolores, quien conocía bien los procedimientos institucionales. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Mariana nunca había llegado a presentar su denuncia. Algo o alguien se lo había impedido. «¿Crees que Navarro?», comenzó Esperanza, sin atreverse a completar la frase. «No lo sabemos»,
interrumpió Alejandro firmemente, negándose a considerar esa posibilidad. Lo único que sabemos es que Mariana desapareció después de grabar este video y que dejó a Lupita con su madre. Se volvió hacia la memoria USB, examinando el resto de su contenido. Además de las pruebas contra Navarro, había un documento adicional, una carta dirigida a la abuela de Lupita, fechada 3 años atrás. «Mamá», leyó en voz alta, «si no regreso en una semana, abre el sobre para Alejandro y entrégale todo a él. Dile a Lupita que la amo más que a nada en este mundo». No pudo continuar. La emoción le cerraba la garganta mientras las piezas encajaban en un rompecabezas devastador. Mariana había previsto el peligro, había dejado un plan de contingencia, pero algo había salido terriblemente mal. «La carta para ti», recordó Marisol, señalando el sobre sellado que habían encontrado en la caja metálica. Con manos temblorosas, Alejandro lo abrió. La caligrafía elegante de Mariana llenaba 2 páginas completas. «Mi querido Alejandro», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que no pude completar lo que empecé. Significa también que has conocido a nuestra hija, el mayor tesoro de mi vida, la carta». Explicaba con más detalle lo que el video había esbozado. Su descubrimiento del fraude de Navarro, las amenazas, su plan para exponer la verdad. También revelaba algo que el video no mencionaba. Mariana había contactado a un periodista de investigación, Rafael Moreno, del diario El Informador. Había acordado entregarle copias de todas las pruebas como respaldo por si algo le ocurría antes de llegar al comité de bioética. «Hay que encontrar a ese periodista», dijo Alejandro, levantando la vista de la carta. «Si Mariana le entregó copias de estos documentos, podría saber qué le sucedió», completó Dolores. Un suave sollozo interrumpió la conversación. Todos se volvieron hacia la puerta del estudio, donde Lupita estaba de pie, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Es mi mamá», susurró, señalando la imagen congelada de Mariana en la pantalla. Alejandro se acercó rápidamente a ella y se arrodilló a su altura. «Sí, Lupita, es tu mamá. ¿La reconoces?». La niña asintió acercándose tímidamente a la pantalla. «A veces la olvido», confesó con voz quebrada. «Su cara se me borra». Sin palabras para consolar ese dolor tan profundo, Alejandro simplemente la abrazó. Lupita se tensó inicialmente, pero luego se relajó en sus brazos, permitiéndose llorar abiertamente por primera vez desde que se habían conocido. «Ella te amaba mucho», susurró él contra su cabello. «Nos amaba a los dos». «¿Eres mi papá de verdad?», preguntó Lupita entre sollozos. «Sí, pequeña, soy tu papá, y te prometo que nunca más estarás sola». Mientras sostenía a su hija recién descubierta, Alejandro tomó una decisión. No importaban los riesgos ni las consecuencias profesionales. Detendría a Navarro y encontraría respuestas sobre Mariana, aunque fuera lo último que hiciera. La noche transcurrió lentamente. Lupita finalmente se durmió en brazos de Alejandro, quien se negó a separarse de ella incluso para descansar. Marisol, Dolores y Esperanza se turnaron para dormir, siempre dejando a alguien de guardia. Al amanecer, Alejandro tenía un plan. «Necesito encontrar a Rafael Moreno», anunció durante el desayuno. «Si alguien sabe qué le pasó a Mariana después de grabar ese video, es él. El hospital estará en alerta», advirtió Dolores. «Navarro debe estar furioso por el fracaso de su plan con la cirugía». «Por eso no puedo aparecer por allí», asintió Alejandro. «Pero tú sí puedes, Lola. Necesito que averigües discretamente si don Miguel está recuperándose bien y que mantengas los oídos abiertos sobre cualquier movimiento de Navarro». «Puedo hacer algo mejor», sonrió Dolores. «Puedo conseguir una copia de tu expediente personal completo. Si van a intentar desacreditarte administrativamente, necesitamos saber qué están tramando». «Yo buscaré a Rafael Moreno», ofreció Marisol. «Como trabajadora social, puedo justificar fácilmente el interés en casos de personas desaparecidas». «Lupita y yo nos quedaremos aquí con Esperanza», decidió Alejandro. «Es el lugar más seguro por ahora.
Mientras Dolores y Marisol se preparaban para salir, Alejandro se dedicó a revisar meticulosamente toda la documentación de la memoria USB. Las pruebas contra Navarro eran contundentes: falsificación de datos en ensayos clínicos, ocultamiento de efectos adversos graves, manipulación de estadísticas de supervivencia. Había incluso evidencia de sobornos a funcionarios para acelerar aprobaciones regulatorias. «Este hombre no merece llamarse médico», murmuró para sí mismo. «¿Él lastimó a mi mamá?», preguntó Lupita inesperadamente, sentándose junto a Alejandro. Él cerró la computadora instintivamente, pero reconsideró. Lupita merecía la verdad, o al menos parte de ella. «No lo sabemos con certeza, pequeña. Tu mamá descubrió que él hacía cosas muy malas en el hospital y quería detenerlo. Por eso tuvo que esconderse. La abuelita dijo que mamá se fue para protegernos», asintió Lupita con seriedad impropia para su edad. «Dijo que algún día entendería». «Tu abuelita es una mujer muy sabia», sonrió Alejandro. «¿Te gustaría ir a verla pronto?» Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿Podemos ir hoy? La extraño mucho». «En cuanto sea seguro», prometió él. «Mientras tanto, ¿qué te parece si desayunamos algo delicioso? La señora Esperanza hace las mejores quesadillas de Guadalajara». El día transcurrió con lentitud. Alejandro alternaba entre revisar obsesivamente la documentación y pasar tiempo con Lupita, descubriendo gradualmente los gustos, miedos y sueños de su hija. Le fascinaba dibujar, especialmente edificios y personas en situaciones cotidianas. Tenía una memoria prodigiosa para los detalles y una curiosidad insaciable, pero también notó su cautela, su tendencia a observar las salidas de cada habitación, su sobresalto ante ruidos inesperados. Eran señales de una niña que había crecido en la incertidumbre, siempre alerta, siempre preparada para huir. «Le encantaba la música», comentó Lupita, mientras dibujaba lo que parecía ser un recuerdo de su madre. «Siempre cantaba cuando cocinaba». «Sí», sonrió Alejandro con nostalgia. «Tenía una voz preciosa. En la universidad cantaba en un grupo de jazz. Así nos conocimos». «¿De verdad?». Los ojos de Lupita se agrandaron con fascinación. «Nunca me contó eso». «Hay muchas historias que podré contarte sobre ella», prometió Alejandro. «Y también sobre tus abuelos. Mis padres viven en Mérida y estarán felices de conocerte». La idea de una familia extendida, de abuelos y tíos y primos, parecía maravillar a Lupita, quien había crecido prácticamente aislada con su abuela materna. Entrada la tarde, Dolores regresó con noticias mixtas. «Don Miguel se está recuperando». «Perfectamente», informó. «Pero hay movimiento extraño en la administración. Convocaron una junta extraordinaria del comité directivo para mañana». «¿El tema?», preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. «Oficialmente, evaluación de procedimientos quirúrgicos recientes. Extraoficialmente, escuché que planean cuestionar tu estabilidad mental. Navarro ha estado sugiriendo que muestras signos de paranoia, que has hecho acusaciones infundadas contra colegas. Está preparando el terreno para desacreditarme si presento las pruebas contra él», deduló Alejandro. «Hay más», continuó Dolores bajando la voz para que Lupita, quien dibujaba en la otra habitación, no escuchara. «Rosa me dijo que Navarro ha estado haciendo preguntas sobre tu exesposa, específicamente sobre si mantuviste contacto con ella después del divorcio». «Está conectando los puntos», murmuró Alejandro. «Debe sospechar que Lupita es mi hija y que Mariana me contactó antes de desaparecer. Lo cual significa que estamos contrarreloj», concluyó Dolores. «Si descubre que tienes las pruebas que Mariana recopiló». El sonido de la puerta interrumpió la conversación. Era Marisol, acompañada por un hombre de unos 40 años, complexión robusta y expresión cautelosa. «Este es Rafael Moreno», presentó Marisol, «periodista de investigación de El Informador». «Doctor Montero», saludó el hombre extendiendo su mano con firmeza. «He seguido su trabajo en neurocirugía vascular. Impresionante». «Gracias por venir», respondió Alejandro, evaluando rápidamente al recién llegado.
Entiendo que conoció a mi exesposa, Mariana Ochoa. Rafael asintió gravemente. O Teresa Sánchez, como se presentó ante mí. Nos reunimos 3 veces hace aproximadamente 3 años. Tenía información explosiva sobre irregularidades en ensayos clínicos. ¿Qué sucedió después?, preguntó Alejandro, intentando controlar la ansiedad en su voz. Acordamos un último encuentro donde me entregaría documentación completa. Nunca llegó. El periodista hizo una pausa. Después de una semana intentando contactarla, recibí un paquete anónimo con algunos documentos, pero eran insuficientes para una investigación completa. Intenté seguir el rastro por mi cuenta, pero me encontré con puertas cerradas en todas partes. ¿Cree que le sucedió algo? La pregunta que Alejandro temía formular finalmente salió de sus labios. Rafael intercambió una mirada significativa con Marisol antes de responder. Reporté su desaparición a las autoridades, pero sin resultado. Nadie parecía interesado en una auxiliar administrativa con documentos posiblemente falsos. Tenemos la documentación completa, intervino Dolores. Todo lo que Mariana recopiló sobre Navarro y sus fraudes. Los ojos del periodista se iluminaron con interés profesional. Eso cambia las cosas. Con pruebas concretas, podríamos reabrir la investigación sobre su desaparición y exponer el escándalo en el hospital simultáneamente. Tengo una mejor idea, dijo Alejandro después de un momento de reflexión. Mañana hay una reunión extraordinaria del comité directivo. Si pudiéramos presentar las pruebas directamente allí con la prensa presente. Una confrontación pública, asintió Rafael. Efectivo, pero extremadamente arriesgado. Navarro no se quedará de brazos cruzados. Por eso necesitaremos un plan cuidadoso, respondió Alejandro, y necesitaremos encontrar a Concepción Sánchez, la madre de Mariana. Si alguien sabe qué le sucedió después de su último encuentro contigo, es ella. Puedo arreglar una visita oficial al Hospital General mañana temprano, ofreció Marisol, como parte de una evaluación de bienestar infantil relacionada con Lupita. Mientras discutían los detalles del plan, Alejandro se percató de un silencio inusual. Lupita, quien normalmente merodeaba absorbiendo cada palabra, no estaba a la vista. ¿Dónde está Lupita?, preguntó, interrumpiendo la conversación. Esperanza, quien había estado en la cocina, se asomó alarmada. Estaba dibujando en la sala hace unos minutos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro mientras todos comenzaban a buscar por la casa. No estaba en ninguna habitación, ni en el patio trasero. La puerta principal estaba cerrada, pero sin llave. «Lupita», llamó Alejandro, saliendo precipitadamente a la calle. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las fachadas coloridas de Tlaquepaque. Fue Marisol quien encontró la pista. Un dibujo, a medio terminar sobre la mesa de la sala. Mostraba lo que parecía ser el Hospital General y una figura en una cama que claramente representaba a su abuela. Junto al dibujo, escrito con letra infantil pero determinada, un mensaje. Fui a ver a la abuelita. No quiero que más gente se preocupe por mí. Dios mío, murmuró Alejandro sintiendo que el pánico lo invadía. Ha ido sola al hospital. Navarro tiene contactos en todos los hospitales de la ciudad, recordó Dolores con urgencia. Si alguien la reconoce, no necesitó terminar la frase. Alejandro ya corría hacia su auto, seguido de cerca por Rafael. Yo conduzco, dijo el periodista tomando las llaves. Conozco un atajo al Hospital General. Mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, Alejandro sentía que su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Acababa de descubrir que tenía una hija, y la posibilidad de perderla antes de tener la oportunidad de ser verdaderamente su padre era insoportable. La encontraremos, aseguró Rafael, como si pudiera leer sus pensamientos, y luego juntos detendremos a Navarro. Alejandro asintió en silencio, aferrándose a esa promesa mientras las calles de Guadalajara pasaban borrosas por la ventanilla. En algún lugar de la ciudad, su pequeña hija avanzaba sola, valiente e inconsciente del peligro, hacia una trampa que ninguno de los dos había previsto.
El Hospital General de Guadalajara era un laberinto de pasillos interconectados, pisos idénticos y un constante flujo de personas que lo convertían en el lugar perfecto para que una niña pequeña pasara desapercibida. Especialmente una niña que, como Lupita, había aprendido a moverse como una sombra, a hacerse invisible cuando era necesario. Alejandro y Rafael llegaron a la entrada principal 15 minutos después de descubrir la ausencia de la pequeña. El periodista estacionó abruptamente en una zona reservada para ambulancias, ignorando las protestas del guardia de seguridad. «Mi hija está aquí sola», explicó Alejandro apresuradamente, mostrando su credencial del Hospital San Rafael. Es una emergencia». El guardia, reconociendo la desesperación genuina en su voz, asintió brevemente. «¿Cómo es la niña?» 7 años, vestido azul, cabello negro recogido en 2 trenzas, respondió Alejandro, ya avanzando hacia el interior. «Viene a ver a su abuela, Concepción Sánchez, en oncología. 6º piso a la este», indicó el guardia, consultando rápidamente su computadora. «Pero el horario de visitas terminó hace media hora». Eso no detendría a Lupita, pensó Alejandro. La niña que había logrado escabullirse en el Hospital San Rafael para espiar conversaciones privadas no se dejaría intimidar por horarios de visita. «Nos dividiremos», sugirió Rafael mientras subían al ascensor. «Yo iré por las escaleras, en caso de que haya decidido evitar los elevadores». Alejandro asintió, agradecido por la perspicacia del periodista. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, su teléfono vibró con un mensaje de Marisol. «Dolores contactó a una enfermera amiga en el General. Está alerta por si ve a Lupita. Vamos en camino». El ascensor parecía moverse con exasperante lentitud. Cuando finalmente llegó al 6º piso, Alejandro salió disparado hacia el puesto de enfermería. «Busco a Concepción Sánchez», dijo sin preámbulos a la enfermera de turno. «Soy el doctor Montero del San Rafael. Es una emergencia familiar». La mujer lo miró con suspicacia. «La señora Sánchez está en cuidados paliativos, doctor. Solo familia directa. Su nieta puede estar aquí, una niña de 7 años. La ha visto». Algo en la intensidad de su mirada debió convencer a la enfermera, porque su expresión se suavizó. «No he visto ninguna niña», respondió. «Pero mi turno acaba de empezar. Habitación 612, al final del pasillo a la derecha». Alejandro avanzó rápidamente, esquivando camillas y personal médico. El ala de cuidados paliativos estaba sumida en un silencio casi reverencial, interrumpido solo por el suave pitido de monitores y murmullos ocasionales. Al doblar la esquina, hacia la habitación 612, se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a Lupita sentada junto a la cama donde una mujer mayor, demacrada por la enfermedad, le acariciaba suavemente el cabello. Y entonces, «El doctor me llevó a su oficina», estaba diciendo Lupita. «Es muy amable, abuelita. Creo que es mi papá de verdad». «Siempre supe que te encontraría», respondió la anciana con voz débil pero clara. «Tu madre dijo que era un buen hombre, que sabría protegerte cuando ella no pudiera hacerlo. ¿Sabes? ¿Dónde está mamá ahora?» La pregunta de Lupita estaba cargada de esperanza, infantil, desgarradora en su inocencia. Concepción cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Tu madre tuvo que irse muy lejos, mi niña, donde nadie pudiera encontrarla. Nos dejó para protegernos. Pero ahora que encontré a mi papá, ¿podemos buscarla? Él es doctor, puede ayudarla si está enferma». La anciana miró hacia la puerta, como si hubiera sentido la presencia de Alejandro. Sus ojos, del mismo tono almendrado que los de Lupita y Mariana, se encontraron con los suyos. «Entra», dijo simplemente. «Te estábamos esperando». Alejandro empujó suavemente la puerta. Lupita se giró, su rostro transformándose del temor inicial al alivio. «Doctor Montero, vine a ver a mi abuelita porque estaba muy preocupada». «Lo sé, Lupita», respondió, él acercándose con cautela. «Pero nos asustaste mucho desapareciendo así». «Lo siento», murmuró la niña bajando la mirada. «No quería que se preocuparan más por mí.
Ya tienen muchos problemas. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Escúchame bien, Lupita. Preocuparme por ti nunca será un problema. Es lo que hacen los padres. La palabra padres flotó entre ellos como una promesa. Lupita levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. ¿Entonces es verdad? ¿Eres mi papá? Sí, pequeña, soy tu papá, y lamento tanto no haber estado contigo todos estos años. La niña se lanzó a sus brazos con un sollozo, aferrándose a él como si temiera que fuera a desaparecer. Alejandro la sostuvo firmemente, sintiendo que una parte de su corazón que había estado dormida durante años, finalmente despertaba. Alejandro Montero. La voz de Concepción interrumpió el momento. Por fin nos conocemos. Él se incorporó, con Lupita aún en brazos, y se acercó a la cama. Señora Sánchez, gracias por cuidar de mi hija todos estos años. Hice lo que cualquier abuela haría, respondió ella con dignidad, a pesar de su evidente fragilidad. Lo que Mariana me pidió que hiciera hasta que fuera seguro. ¿Sabe dónde está ella ahora? La anciana negó lentamente. Hace 3 años me dijo que iba a entregar unas pruebas a un periodista y luego al Comité Nacional de Bioética. Esa fue la última vez que la vi. ¿Le dijo algo más? ¿Algún detalle sobre su plan? ¿Algún lugar donde pudiera haberse escondido? Solo que si no regresaba en una semana, debía entregarle todo a usted cuando apareciera. Concepción respiró con dificultad. Y que si pasaba demasiado tiempo, si Lupita cumplía 7 años sin que ella volviera, debía aceptar que no podría regresar. La implicación de sus palabras cayó como una losa sobre Alejandro. Mariana había establecido un plazo, un punto después del cual consideraba improbable su retorno. Y ese plazo se había cumplido. ¿Encontraste los documentos?, preguntó Concepción. ¿La grabación? Sí, asintió Alejandro. Y vamos a usarlos para detener a Navarro, para que todo lo que Mariana sacrificó no haya sido en vano. La puerta se abrió nuevamente y Rafael entró apresuradamente. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Acabo de ver a un hombre que coincide con la descripción de Navarro en la recepción preguntando por esta habitación». Alejandro se tensó. ¿Cómo supo dónde buscar? Probablemente ha estado vigilando a la abuela desde la desaparición de Mariana, dedujo Rafael. Es lo que yo habría hecho en su lugar. No podemos dejarla aquí, protestó Lupita, aferrándose a la mano de su abuela. Concepción apretó suavemente los dedos de su nieta. Debes ir con tu padre, Lupita. Él te protegerá ahora. Pero la abuelita, yo me ocuparé de ella, prometió Rafael. Conozco a gente en el hospital que puede garantizar su seguridad. Ustedes deben irse antes de que Navarro los encuentre. Alejandro evaluó rápidamente sus opciones. Hay una salida de servicio al final del pasillo, pero necesitaremos una distracción. Como respondiendo a sus palabras, se escuchó una conmoción en el pasillo. Las voces de Dolores y Marisol resonaban claramente, discutiendo acaloradamente con alguien. «Es nuestra oportunidad», murmuró Rafael. «Vayan, nos encontraremos mañana según lo planeado». Con una última mirada a Concepción, quien asintió. Débilmente en señal de aprobación, Alejandro tomó a Lupita de la mano y se dirigió hacia la salida de emergencia. Mientras se alejaban por la escalera de servicio, pudo escuchar la voz autoritaria de Navarro exigiendo ver a la paciente, seguida por la firme negativa de Dolores, quien insistía en protocolos hospitalarios y horarios de visita. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lupita mientras descendían apresuradamente las escaleras. «Ponerte a salvo», respondió Alejandro. «Y luego, mañana, vamos a terminar lo que tu madre comenzó». La noche transcurrió en vela para todos. Alejandro y Lupita no regresaron a la casa de Esperanza, demasiado riesgosos, y Navarro conocía su conexión con Dolores. En su lugar, Rafael había preparado una habitación en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Un lugar discreto donde nadie haría preguntas. Mientras Lupita finalmente dormía, agotada por las emociones del día, Alejandro recibió mensajes cifrados de sus aliados, confirmando que todo estaba preparado para la mañana siguiente.
Dolores había asegurado que el expediente de la cirugía de don Miguel demostraba inequívocamente su éxito, neutralizando cualquier intento de cuestionar su competencia profesional. Marisol había organizado una orden judicial express para proteger a Lupita como menor en situación vulnerable. Y Rafael había convocado discretamente a colegas de confianza para documentar lo que prometía ser el escándalo médico más grande de la década. La reunión extraordinaria del comité directivo estaba programada para las 10:00 am. A las 9:30, Alejandro y Lupita entraron al Hospital San Rafael por una entrada secundaria, donde Esperanza los esperaba con ropa fresca para ambos. «Te ves muy guapo, papá», comentó Lupita al ver a Alejandro en su traje formal. La palabra papá sonaba aún nueva en sus labios como un tesoro recién descubierto. «Y tú estás preciosa», sonrió él, admirando el vestido amarillo que Esperanza había comprado para la ocasión. «¿Estás lista?» Lupita asintió con ta determinación. «Mamá estaría orgullosa, ¿verdad?» «Muy orgullosa», confirmó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «De ambos». El plan era simple en teoría, pero complejo en ejecución. Alejandro entraría a la reunión normalmente, como el médico acusado de inestabilidad que todos esperaban ver defenderse. Lupita esperaría con Marisol en una sala adyacente. Rafael y sus colegas periodistas llegarían casualmente, justo cuando la reunión estuviera en su punto crítico. Y entonces, cuando Navarro presentara sus acusaciones, Alejandro contraatacaría con las pruebas recopiladas por Mariana. A las 10:05, Alejandro entró a la sala de juntas del 8º piso, donde el comité directivo en pleno lo esperaba. El doctor Navarro presidía la mesa, su expresión una cuidadosa máscara de preocupación profesional. «Doctor Montero», saludó con falsa cordialidad. «Agradecemos su puntualidad en circunstancias tan inusuales. No podría perderme esta oportunidad». «Doctor Navarro», respondió Alejandro, tomando asiento con calculada tranquilidad. «Entiendo que hay preocupaciones sobre mi conducta reciente». «En efecto», intervino el director médico, un hombre mayor que Alejandro siempre había respetado, «hemos recibido reportes preocupantes sobre acusaciones infundadas contra colegas, comportamiento errático e incluso la posible manipulación de una menor vulnerable para estos fines». Alejandro mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro hervía de indignación. «Fascinante interpretación de los hechos, director. ¿Puedo preguntar quién presentó estos reportes?» «Varios miembros del personal han expresado preocupación», respondió el director, evitando su mirada. «El doctor Navarro simplemente ha canalizado estas inquietudes por los canales apropiados». «Por supuesto», asintió Alejandro. «El doctor Navarro siempre ha sido un modelo de conducta ética, ¿no es así?» Un tenso silencio siguió a su comentario. Navarro se aclaró la garganta. «Alejandro, todos reconocemos tu brillantez quirúrgica. Nadie cuestiona tus habilidades técnicas, pero las presiones de este trabajo pueden afectar incluso a las mentes más brillantes. Los cambios de último momento en tu equipo quirúrgico, las acusaciones de sabotaje, tu asociación con una niña sin hogar, son signos de un patrón preocupante». «¿Acaso cuestionas el resultado de mi cirugía?», preguntó Alejandro directamente. «En absoluto», respondió Navarro con una sonrisa tensa. «Don Miguel se recupera satisfactoriamente, pero el proceso fue impecable», interrumpió Dolores, quien como jefa de enfermería tenía derecho a estar presente. «Tengo los registros completos aquí mismo, cada instrumento verificado, cada paso documentado». «Nadie cuestiona los registros, enfermera Ruiz», dijo Navarro con un deje de impaciencia. «Cuestionamos el estado mental del doctor Montero y su capacidad para continuar en un puesto de tanta responsabilidad». Era el momento. Alejandro se levantó lentamente, mirando a cada miembro del comité antes de hablar. «Señores, durante años he servido a este hospital con total dedicación. Mi récord habla por sí mismo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de mí, sino del doctor Navarro y la razón por la que está tan desesperado por desacreditarme». La puerta se abrió en ese momento,
y Rafael entró seguido por 2 colegas, todos con credenciales de prensa visibles. «Disculpen la interrupción», dijo el periodista. «Entiendo que esta es una reunión sobre prácticas éticas en la investigación médica. Como representantes de la prensa especializada, nos interesa cubrir el tema». El director médico se puso pálido. «Esta es una reunión privada, no se permitió acceso a la prensa». «Qué extraño», respondió Rafael con fingida sorpresa. «Recibimos una invitación oficial. ¿Acaso hay algo que este comité prefiere mantener en privado?» Antes de que alguien pudiera responder, Alejandro conectó la memoria USB a la computadora de la sala y proyectó el primer documento, el estudio original de Navarro, junto a la versión real con los datos no manipulados. «Lo que van a ver», anunció con voz clara, «es evidencia de uno de los mayores fraudes en la investigación médica reciente. El doctor Héctor Navarro no solo falsificó resultados de ensayos clínicos, sino que ocultó complicaciones graves, algunas fatales, para mantener su prestigio y asegurar financiamiento continuo». Un murmullo de conmoción recorrió la sala mientras las imágenes se sucedían en la pantalla. Fotografías de expedientes alterados, testimonios escaneados, comparativas estadísticas que demostraban inequívocamente la manipulación. «Esto es absurdo», bramó Navarro poniéndose de pie. «Son documentos fabricados, parte de su delirio, paranoico». «Cada documento está autentificado», respondió Alejandro con calma, «y cada afirmación puede ser verificada independientemente». «¿Y de dónde obtuvo supuestamente esta información?», desafió Navarro, aunque un leve temblor en su voz traicionaba su creciente pánico. «De la persona que usted ha estado intentando silenciar durante años», respondió Alejandro. «La persona que huyó para proteger a su hija cuando usted la amenazó». La puerta se abrió nuevamente, y esta vez fue Marisol quien entró, llevando a Lupita de la mano. La niña avanzó con determinación hasta colocarse junto a Alejandro. «Les presento a Guadalupe Montero Ochoa», dijo él, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hija de Mariana Ochoa, quien documentó meticulosamente cada uno de los fraudes del doctor Navarro antes de verse obligada a desaparecer. El rostro de Navarro se descompuso al ver a la niña. «Esto es ridículo, una farsa orquestada para...». Sus palabras se interrumpieron cuando Alejandro reprodujo el video de Mariana. La imagen de su exesposa llenó la pantalla, su voz clara, detallando las amenazas recibidas, los descubrimientos realizados, el miedo por la seguridad de su hija y del padre de ésta. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas acostumbrados a escándalos parecían impactados por la magnitud de las revelaciones. Finalmente, el director médico se levantó. «Doctor Navarro, creo que tiene algunas explicaciones que dar». «Todo esto es una conspiración», respondió Navarro, aunque su voz había perdido toda convicción. «Montero fabricó estas pruebas. La niña está entrenada. El video podría ser manipulado». «Tenemos los originales de cada documento», intervino Rafael, «y testimonios de antiguos pacientes afectados por sus tratamientos innovadores que nunca fueron compensados ni siquiera informados de las complicaciones. Además», añadió Marisol avanzando un paso, «como representante de servicios sociales, debo informar que hemos abierto una investigación oficial sobre la desaparición de Mariana Ochoa, alias Teresa Sánchez, en relación directa con estas amenazas documentadas». Era el jaque mate. Navarro miró desesperadamente alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros conmocionados o indignados. Con un último intento de mantener la dignidad, se dirigió hacia la puerta. «No he terminado mi presentación, doctor Navarro», dijo Alejandro con firmeza. «Esta farsa ha terminado», respondió Navarro, abriendo la puerta, solo para encontrarse cara a cara con la última persona que esperaba ver. «Hola, Héctor», dijo una voz femenina familiar. «Ha pasado mucho tiempo». Mariana Ochoa, más delgada y con el cabello corto, pero inconfundiblemente, ella estaba de pie en el umbral, flanqueada por 2 agentes federales. «¡Mamá!». El grito de Lupita rompió el silencio congelado.
y la niña corrió hacia su madre, quien se arrodilló para recibirla en un abrazo desesperado. «Mi pequeña valiente», sollozó Mariana, besando su cabello. «Mi niña preciosa». Alejandro Cebou quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Mariana, su Mariana, estaba viva, estaba aquí. Uno de los agentes federales avanzó, mostrando su placa. «Doctor Héctor Navarro, queda detenido por falsificación de documentos médicos, fraude en investigación clínica y coerción. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras los agentes esposaban a un Navarro en estado de shock, Mariana se incorporó lentamente, con Lupita aferrada a su cintura, como si temiera que fuera a desvanecerse nuevamente. «Alejandro», dijo simplemente, sus ojos llenos de lágrimas. Él avanzó como en un sueño, incapaz aún de creer que era real. «¿Cómo? Pensamos que habías...» «Programa de protección a testigos», explicó ella con voz temblorosa. «Después de entregar parte de la evidencia a Rafael, fui interceptada por hombres de Navarro. Logré escapar y contactar a las autoridades federales. Me ofrecieron protección a cambio de mi testimonio, pero tenía que desaparecer completamente, sin contacto con nadie de mi vida anterior, ni siquiera con tu propia hija». La pregunta de Alejandro no contenía reproche, solo incomprensión. «Fue la decisión más difícil de mi vida», respondió Mariana, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Pero me aseguraron que sería temporal, hasta reunir evidencia suficiente contra toda la red de Navarro. No era solo él, Alejandro. Había funcionarios de alto nivel involucrados, aprobando medicamentos peligrosos, encubriendo efectos secundarios letales». «¿Cuándo volviste?», preguntó él acercándose un paso más. «Ayer. Los agentes me contactaron cuando detectaron movimiento inusual alrededor del Hospital San Rafael. Cuando supieron que involucraba a Lupita, su voz se quebró. Llevo 3 años esperando este momento. Poder abrazar a mi hija nuevamente. Verte a ti». Por un instante el tiempo pareció detenerse. La sala llena de gente, el escándalo desenvolviéndose, todo se desvaneció. Solo existían ellos tres, Alejandro, Mariana y la pequeña Lupita, entre ambos la familia que nunca habían tenido la oportunidad de ser. «Te buscamos», dijo finalmente Alejandro. «Lupita me encontró y juntos te buscamos». «Lo sé», sonrió Mariana entre lágrimas. «Mi pequeña detective, tan valiente como su padre». Alejandro no pudo contenerse más. Avanzó los últimos pasos y, con Lupita aún entre ellos, abrazó a Mariana con toda la fuerza de los años perdidos, de las preguntas sin respuesta, del amor que nunca había desaparecido realmente. «Nunca más», murmuró contra su cabello. «Nunca más nos separaremos». «¿Lo prometes?», preguntó Lupita, mirando a ambos con ojos brillantes de esperanza. «Lo prometemos», respondieron al unísono, sellando un pacto que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. 6 meses después, una casa en el barrio de Providencia, en Guadalajara, bullía de actividad. Era el 7º cumpleaños y medio de Lupita, una celebración que marcaba también el semestre que llevaban juntos como familia. El jardín estaba decorado con globos y serpentinas. Doña Concepción, milagrosamente recuperada tras un tratamiento experimental, irónicamente desarrollado en el Hospital San Rafael, presidía una mesa junto a los padres de Alejandro, quienes habían volado desde Mérida para conocer a su inesperada nieta. Dolores y Esperanza ayudaban a servir el pastel. Marisol conversaba animadamente con Rafael, quien acababa de ganar un premio nacional de periodismo por su investigación sobre el caso Navarro, que había destapado una red de corrupción que se extendía por todo el sistema sanitario nacional. Alejandro observaba la escena desde la terraza, apenas creyendo la transformación de su vida en tan poco tiempo. De cirujano solitario obsesionado con su carrera, a padre y nuevamente esposo. Porque sí, hacía apenas un mes, él y Mariana habían renovado sus votos en una ceremonia íntima, con Lupita como la más emocionada dama de honor. «¿En qué piensas?». Mariana se acercó rodeando su cintura con los brazos.
En lo afortunados que somos, respondió él besando su frente, en cómo casi perdemos todo esto. Pero no lo perdimos, sonrió ella, gracias a nuestra hija. Ambos miraron hacia el jardín donde Lupita, radiante en su vestido de fiesta, mostraba orgullosa a sus nuevos amigos del colegio un dibujo perfecto del cerebro humano, explicando con sorprendente precisión cada una de sus partes. Creo que tenemos una futura neurocirujana en la familia, comentó Alejandro con orgullo. O una detective, añadió Mariana, o una artista o lo que ella decida ser. Lo importante es que lo decidirá sabiendo que tiene una familia que la ama incondicionalmente, concluyó Alejandro. Abajo, Lupita levantó la mirada como si hubiera sentido la conversación de sus padres. Su sonrisa iluminó el jardín mientras saludaba con entusiasmo. «Mamá, papá, vengan, vamos a partir el pastel». Mariana y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice antes de bajar juntos al jardín, hacia la niña que había cambiado sus vidas para siempre. La pequeña que, con un grito desesperado una mañana cualquiera, no solo había salvado una carrera médica y descubierto una conspiración, sino que había reunido a una familia que el destino había separado injustamente. Y mientras Lupita soplaba las velas de su pastel, rodeada por primera vez de todo el amor que merecía,